Buenas tardes, mi nombre es Gianpiero Trisono, perteneciente al curso de electrónica del Tecnológico Antonio José de Sucre, sede en Valencia. Y hoy me ha tocado hablar sobre los dispositivos fundamentales de los circuitos electrónicos. Antes de hablar de ellos, hay que hablar sobre las nociones básicas de los circuitos, donde un circuito normalmente tiene tres valores fundamentales: la intensidad, que es la cantidad de electricidad que pasa por un circuito y se mide en amperes; el voltaje, que mide la fuerza con la que pasa la corriente eléctrica y se mide en voltios; y por último, la resistencia, que es la oposición de los materiales a la corriente eléctrica y se mide en ohm. Dentro de un circuito, ya con esto podemos decir que pasa una corriente eléctrica a una cierta potencia y en una cierta cantidad de electrones. Los dispositivos tienen la capacidad de manipular estos valores a favor del creador del circuito para cumplir funciones básicas específicas. Con esto empezamos con los dispositivos básicos. El resistor, por ejemplo, es un dispositivo que opone resistencia a la corriente eléctrica. La corriente se choca con las partículas del resistor y termina convirtiendo la energía eléctrica en energía calórica o temperatura, por así decirlo. Estos dispositivos tienen dos formas: los fijos, que tienen un código de color por el que se pueden medir su resistencia y sus valores de resistencia son fijos; y los variables, que pueden ajustar su resistencia para aumentar o disminuir dependiendo de la necesidad de las funciones del circuito. Luego vienen los capacitores, que tienen la capacidad de almacenar la energía eléctrica para mejorar la frecuencia de energía, evitando los bajones de intensidad. Su capacidad es medida en faradio y tienen un límite de voltaje. Deben ser tratados con cuidado. Algunos dispositivos suelen tener condensadores de alto voltaje y pueden ser peligrosos, y suelen ser de diferentes materiales dependiendo de la necesidad. Y por último, entre los dispositivos básicos está la bobina. Es un poco difícil de definir por tener muchas funciones, pero el concepto básico es un inductor en espiral que crea un campo magnético por donde pasan los electrones, que tiene la propiedad de oponerse a cambios bruscos de la necesidad de corriente eléctrica, intentando volver al estado anterior. Por ejemplo, si se cierra la fuente del circuito y no se proporciona más energía, este intentará seguir haciendo circular la energía por los electrones almacenados en su campo magnético. La unidad es el Henry, que mide la capacidad de resistir al cambio de corriente. Para definirlo de forma fácil de mi entender, si el circuito en vez de ser una espiral fuera un camino directo, no habría inductancia porque la corriente tomaría un camino sencillo. En cambio, las bobinas es más complejo y pasan más tiempo dentro del campo. Hay dos tipos de bobinas: fijas, que no varía su conductancia y suelen tener núcleos fijos de aire o algún material que poseen valores más altos de inductancia que el inductor en espiral por su cuenta; y variables, que son ajustables y su variación se produce por el desplazamiento del núcleo. Las bobinas normalmente se usan para reducir o elevar el voltaje y en fuentes de alimentación para obtener corriente continua de salida. Luego de los dispositivos básicos, la punta de la electrónica son los semiconductores. Son materiales que su conductividad puede ser controlada por el hombre, pudiendo ser conductores o aislantes. Estos provienen de átomos de otros elementos y se denominan impurezas. El material más usado proviene de la arena, con el que se fabrican los microchips de los dispositivos y componentes electrónicos. Entre los cristales de silicio se encuentran dos, el tipo N y el tipo P. El N es el que tiene impurezas donadoras y sus electrones superan la cantidad de sus espacios para ello. El número de electrones libres se llama N. Luego, el tipo P es el que está impurificado con impurezas aceptadoras, donde el número de huecos supera el número de electrones libres y el número de huecos se llama P. En ambos, los electrones libres siempre se mueven a la izquierda y los huecos a la derecha. Los electrones libres de N se recombinan dentro del circuito y los P fuera del circuito. Esto origina un fenómeno donde, si en la zona se colocan impurezas N y en la otra P, N teniendo electrones en exceso y P huecos en exceso, sucede que los electrones y los huecos cercanos a la unión se intercambian, es decir, los electrones N pasan a P y huecos de P pasan a N, lo que genera una zona de carga en la zona N, que es positiva, y negativa en la zona P. Y esa zona de carga es llamada zona de agotamiento, creando una zona semiconductora P y una zona semiconductora N. La zona neutra no permite conducción por tener todos sus huecos y electrones unidos, funcionando como una barrera. Esto puede resolverse aplicando una tensión positiva a la zona P y negativa a la zona N, para romper la barrera que separa la unión, permitiendo que el dispositivo hecho de impurezas conduzca, permitiendo que los electrones y huecos se recombinen en la unión. Básicamente, Pn es un diodo, lo que se define como un semiconductor que deja pasar la corriente en una sola dirección.
Si el proceso se hace al contrario, la polarización es inversa y el diodo actuaría como un aislante. La fabricación de semiconductores más importante es la de transistores, dispositivos casi imposibles de observar con los que se crean los dispositivos lógicos que pueden hacer operaciones matemáticas. Y diodos al extremo se convierten en los microprocesadores de hoy en día que hacen posible los celulares y computadoras y contienen millones de transistores. Y por último, uno de los usos del silicio es que es un diodo fotosensible capaz de generar corrientes eléctricas leves, cosa que es origen del llamado efecto fotoeléctrico, el cual consiste en la emisión de electrones de un material al tener contacto con radiación electromagnética. El efecto fotoeléctrico toma lugar cuando la luz brilla en un metal. Los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal. El dispositivo básico que surge de este efecto, más interesante después de la célula fotoeléctrica, es uno utilizado por todos para cosas simples como conectar el positivo y el negativo a algo con dos polos para ver si enciende, e incluso es el origen de las pantallas y sus colores, el diodo LED, o como en realidad se llama, diodo electroluminescente, el cual es un semiconductor y al ser un diodo, la corriente solo pasa en una dirección. Al ser polarizado emite un haz de luz. Trabajan normalmente 2 voltios y son pequeños. Para un voltaje distinto se debe usar una resistencia, uno de los usos de los resistores. El diodo no genera calor y ahorra energía. Fue un producto resultante del experimento de Henry Joseph Round, quien observó que los semiconductores, al recibir corrientes eléctricas, emitían luminosidad, es decir, energía en forma de fotones, y además de encenderse instantáneamente, poseen una larga vida útil, de forma que son parte del progreso constante de los semiconductores y perpetúan su uso por mucho tiempo.